Es un gusto poder saludarles y darle bienvenida a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy día es martes 12 de diciembre y voy, obviamente como ustedes ya se adelantan, a examinar la próxima pregunta que nos encontramos dentro del libro de Eclesiastés, que la mayoría de quienes estudian, sobre todo lo que tiene que ver con el autor del libro, se inclinan a decidir que se trata del rey Salomón. El verso 23 y 24 quiero leer, porque en ese espacio o en esos dos versos nos encontramos con esta pregunta que queremos desarrollar hoy día o tratar de responder hoy día. Todas estas cosas probé con sabiduría, dice el autor, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? En forma específica se está refiriendo y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Y él insiste en buscar siempre a una persona, ¿quién lo hallará? Tratando de encontrar no solamente la respuesta, sino también la persona que responda correctamente lo que él se está preguntando en este momento. Él habla de lo muy profundo. Ahora, antes viene hablando de la sabiduría, entonces esto, lo muy profundo, uno lo podría perfectamente asociar con sabiduría, con conocimiento. Ahora, él dijo, lejos está lo que fue. No nos dice qué es eso que él está pensando. ¿Qué es eso que está lejos y que fue? ¿Qué es? ¿Qué es lo lejos? No nos dice. Ahora, uno podría asociar o conectar ciertas cosas con eso que está lejos. Como por ejemplo, uno podría ir o enfocarse en el momento de la creación, de cuando el mundo llegó a ser mundo. Y podríamos decir que eso está lejos y que al mismo tiempo es una cuestión profunda. ¿Y quién hallará eso profundo? Entonces, yo insisto, él está de alguna forma asociando la sabiduría que él siente que se le escapa y buscando una persona que pueda encontrar lo profundo. Entonces yo quiero hacer una asociación aquí entre lo que es sabiduría y conocimiento y lo profundo. Al decir lo profundo, lo que tenemos que inmediatamente reconocer son nuestras limitaciones, así como él las sentía en su momento. O sea, no tenía la capacidad de conocer lo profundo, o sea, habían cosas que efectivamente se escapaban a sus capacidades. Y aquí entramos entonces con una de las cuestiones que todos tenemos que reconocer, que tiene que ver con el conocimiento. Para, de alguna forma, adquirir el conocimiento, nosotros todos dependemos de instrumentos. ¿Qué instrumentos nos van a llevar a conocer? Y el conocimiento, entonces, acá está asociado, por ejemplo, con muchas cosas que son absolutamente casi de sentido común, pero es bueno mencionarlas. El conocimiento está asociado con disciplinas, con estudio, con dedicación, con capacidades mentales, capacidades cognitivas y también con la literatura, porque quienes van conociendo cosas o van investigando cosas tienen que ir dejando el registro de aquellas cosas que van adquiriendo, que van conociendo. Y en ese sentido hay alguien que dijo, y yo le encuentro toda la razón, que el conocimiento es acumulativo, por eso, porque hay registros, porque
gente que ya no está, pero que dejó el legado, producto de libros que ha escrito, de todo el tiempo de su investigación. Entonces el conocimiento es acumulativo, pero la inteligencia no. Y eso todos podemos perfectamente darnos cuenta. Entonces está, insisto, asociado al conocimiento la cuestión de los instrumentos para conocer aquello que queremos aprender. Y ahí también comenzamos a hacer entonces ciertas clasificaciones, porque el conocimiento entonces de pronto tiene que ver con áreas. Están los que se dedican a la investigación científica, otros a la investigación arqueológica, están los historiadores, o sea, gente que quiere conocer lo que nosotros llamamos áreas de conocimiento. Y todos coincidimos que es muy difícil poder llegar a manejar todo con la misma profundidad. Entonces tiene que ver, insisto con esto, con las áreas. Y un poco de eso nos recuerdan, por ejemplo, los premios Nobel, que cada año se otorgan a distintas disciplinas. A distintas disciplinas entonces se les reconocen las capacidades de aquellos que han invertido tiempo, recursos, dinero, sus capacidades personales para investigar cosas. Y se les reconoce sus aportes. Entonces, hablamos entonces del conocimiento, de lo profundo, que muchas veces, insisto, entonces, se corresponden a disciplinas. Ahora, yo personalmente, para entender las cosas o para mi propia vida, yo hago una diferencia entre lo que es sabiduría y lo que es conocimiento. Aunque en los diccionarios prácticamente plantean que son sinónimos. Pero cuando uno lee todo el libro de los proverbios, uno se encuentra con la sabiduría. Y la sabiduría para mí es la capacidad de aplicar aquello que conozco. Ahora, hay un conocimiento que es quizás el más destructivo si es que no lo tenemos. Y que es el desconocimiento, por usar el desconocimiento de Dios. Dios mismo en una parte de la palabra de Dios dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y ahí nos encontramos con algunas cosas que tienen que ver entonces con el resultado. El conocimiento o la sabiduría, para mí la sabiduría es aplicar el conocimiento. ¿Para qué? Para evitar, por ejemplo, prejuicios, para evitar consecuencias desastrosas, para evitar irse al despeñadero, o sea, aplicar lo que uno conoce. Por ejemplo, un proverbio dice que el avisado ve el mal y se aparta de él. O sea, tiene la capacidad de discernir, y ahí yo veo el sabio, o sea, discierne, es capaz de darse cuenta que por ahí va a cosechar destrucción. Y desde ese punto de vista uno puede usar como patrón para medir cuán sabio o cuánto conocimiento tiene alguien, un pueblo, incluso los que ostentan el poder, qué pasa con las consecuencias. Las consecuencias de sus decisiones, las consecuencias de sus creencias. Porque la mayoría de las veces lo que vemos es solamente creencias. Y por otro lado, que quienes ostentan el poder mayormente se manejan porque van detrás de sus propios intereses. Y cuando hay intereses no hay principios. Y una forma de comprobar que no tienen principios y por lo mismo no son gente sabia es que usted puede perfectamente sacar una grabación en un momento de la vida de quien quiera y compararlo con lo que está diciendo ahora y usted va a encontrar una flagrante contradicción. Entonces eso no es conocimiento,
Eso es simplemente oportunismo o simplemente guiarse por intereses. Entonces, una de las cosas que tiene el conocimiento es que también nos acercamos a esperar siempre la exactitud. Uno espera que a través de lo que uno conozca, uno pueda llegar a resultados exactos, a resultados concretos. Entonces, yo insisto que el sabio es aquel que sabe aplicar lo que conoce. Y en eso uno tendría que hacer una diferencia, porque un científico que puede ser un experto en su área, pero puede ser insensato en su vida cotidiana, producto de su forma de vida. O sea, no son vasos comunicantes directos, y depende también el área, insisto, en que uno se mueva. No es sinónimo, en ese sentido, como yo me lo digo a mí mismo, conocer, ser erudito y ser sabio. La sabiduría tiene, en mi modo de ver, tiene que ver con los cómo. ¿Ya? ¿Cómo? Cuando usted escucha a alguien hablar de lo que sea, pero no hay cómo, o sea, esas cosas concretas, usted está o frente a un charlatán, o frente a un soñador, frente a un insensato, o frente a un ignorante directamente. La sabiduría tiene que ver con los cómo. ¿Cómo? A lo mejor yo conozco algo, pero no sé cómo. ¿Cómo lo voy a practicar? ¿Cómo lo voy a llevar en términos concretos a la vida cotidiana? Y cuando Salomón habla de las profundidades, que lo profundo, ¿quién lo va a conocer? Uno tiene que perfectamente reconocer, y en consecuencia de lo que yo he dicho en un principio, que ya que dependemos de los instrumentos, hay instrumentos, o sea, carecemos de instrumentos para conocer cuestiones profundas. No tenemos los instrumentos. Por ejemplo, Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, quien has enviado. Que te conozcan. Pero ¿cuál es el instrumento para conocer a Dios? Y tenemos que decir que hay varios instrumentos, si lo podemos llamar así. Uno es la palabra de Dios, la revelación de Dios. Pero estando la revelación de Dios, después necesitamos el otro instrumento que nos ilumine lo que está aquí en la palabra de Dios. Y después necesitamos el otro instrumento, que es la fe, el acercarnos por la fe a ese conocimiento. Ahora, cuando uno estudia las Escrituras, muchas de las cosas que uno va a ir encontrando tiene que ver con la realidad de todos los días. Y en ese sentido, entre comillas, uno podría decir que hay cosas que son elementales que están ahí. Yo insisto, por ejemplo, el libro de los Proverbios. Usted lo puede leer y se va a encontrar con cosas que son del diario vivir. Para efectivamente combatir la necedad, la estupidez. Porque cuando hablamos de conocimiento, de acercarse a lo profundo, tenemos que partir de la base de que nuestra condición innata es la ignorancia, y por lo mismo la estupidez, y que alcanzar el conocimiento, alcanzar la sabiduría, requiere trabajo, requiere esfuerzo, y en muchos casos requiere sacrificio, requiere profundos renunciamientos. Yo llamo conversiones. Dejar la estupidez, dejar las conductas, la ética,
que nos acompañó posiblemente en toda una vida lejos de Dios. Y renunciar a esos estilos de vida para adquirir otro y comprometerse con otros. Eso es la sabiduría. Requiere muchas veces ese proceso doloroso del renunciamiento, del quebrantamiento, de dar la espalda a nuestro pasado para vivir de una forma diferente. Eso requiere la sabiduría, el conocimiento. O sea, en un sentido, no es gratis. Estudiar, orar, que es el otro instrumento para acercarnos al conocimiento. Orar, pensar, adelantarse a lo que viene. Incluso usted, si quiere, puede buscar que el rey David tenía como dentro de sus asesores un grupo de sabios. Y dice así la Biblia, que eran entendidos en los tiempos. O sea, eran gente que tenía la capacidad de analizar, de estudiar, de conocer el ambiente en el que estaba viviendo no solamente el rey, sino que el pueblo, y dar los consejos y las directrices para moverse en consecuencia. Eran los sabios encargados eran entendidos en los tiempos y que después le obedecían, porque confiaban en sus capacidades de análisis, de estudio. Hoy día, y voy terminando, tenemos que reconocer que lo que domina es la estupidez. Lo que domina es la insensatez, la ignorancia, las contradicciones, las inconsecuencias, la inmoralidad. Todo eso domina hoy día, la maldad misma. Y tenemos que reconocer que toda esa desgracia, toda esa basura que es parte de la naturaleza humana, es la que nos va a llevar a todo el mundo al despeñadero. Es lo que sacrifica vidas humanas. Y cosas que hoy día mismo podemos ver y podemos reconocer. Con las guerras. Quizás una de las cosas que personalmente más me cuesta asimilar es la declaración de las guerras, porque al final son quienes las inician, personas que nunca van a ir al frente a empuñar armas, pero sí mandan a su mejor gente, gente joven, gente con todas las fuerzas, y un país que sacrifica sus esperanzas, su futuro, su porvenir, involucrándose en estas guerras. La insensatez, la estupidez entera, es lo que nos dirige en el mundo en que estamos viviendo. Y es la estupidez la que nos va a llevar a todos al despeñadero. La falta de conocimiento, la ignorancia, la maldad, en toda su magnitud. Ahora no sé qué pasa con usted, qué pasa conmigo. ¿Cuáles son o las virtudes o los derroteros que dirigen nuestras vidas? Eso lo sabe usted y lo sé yo. Pero aquí está la palabra de Dios. Está Dios para conocerlo y para que en virtud de conocimiento nuestra vida tenga una nueva orientación, una nueva forma de expresarse, que también produzca cambios reales y profundos en el ambiente en que vivimos. Como siempre, es un placer poder compartir con ustedes aquellas verdades que encontramos en la palabra de Dios. No pretendo que el tema se haya agotado. Aquí abajo está la oportunidad, debajo del video usted puede dejar sus comentarios. No siempre uno lo va a responder porque son sus comentarios, y otros podrán leerlo y de alguna forma todo ir discerniendo de acuerdo a lo que se va diciendo.
están los datos de mi correo electrónico también, si es su deseo, poder también investigar los links que lo lleva a la tienda de Amazon, donde tengo mi primer libro maravillosamente escondido. Les agradezco por su tiempo, que tengan un muy buen tiempo de Adviento y será hasta una próxima oportunidad.